Hoy nos metemos con un texto, bueno, corto pero de un impacto tremendo. ¿Qué hacer? De Lenin. Uf, sí. Un panfleto que prendió debates por todos lados, ¿no? Y que marcó una línea, una estrategia que, bueno, definió mucho de lo que pasó en el siglo XX. Totalmente. Y nuestra misión hoy, en esta inmersión profunda, es justo eso. Desempacar las ideas clave de qué hacer. Entender por qué surgió ahí, en esa Rusia de principios de siglo. Las polémicas que armó casi al instante. ¿Y qué nos deja hoy? Claro. Todo basado en los análisis que revisamos. Perfecto. Entonces, para empezar a agarrarle la onda a qué hacer, que Lenin escribió entre 1901 y 1902, ¿cómo era esa Rusia? Pues, imagínate la Rusia zarista. Una autocracia total, represiva. Mucha tensión social, me imagino. Muchísima. Un capitalismo que apenas empezaba a desarrollarse, pero ya generando agitación. Y encima, la derrota militar contra Japón poco después. Que se suponía calmaría las cosas, pero no. Para nada. Terminó echando más leña al fuego revolucionario. El ambiente estaba cargadísimo. Y en medio de todo eso, el movimiento socialista tampoco estaba unido, ¿verdad? No, para nada. Estaba dividido. Por un lado, tenías a los socialistas revolucionarios, que se enfocaban más en el campesinado. Y por otro, los socialdemócratas, los marxistas. Exacto, con la mira puesta en el proletariado, en los obreros de las ciudades. Pero ojo, incluso dentro de los socialdemócratas había un debate interno tremendo. Ahí es donde entra Lenin con más fuerza, supongo. Justamente. Lenin, que estaba en el exilio, usaba el periódico Iskra como su megáfono, digamos, y le apuntaba a dos corrientes que le preocupaban mucho. ¿Cuáles eran? Primero, el economicismo, que era esta idea de, bueno, concentrémonos en las luchas sindicales, ¿no? Mejores salarios, condiciones de trabajo. ¿Y la política? ¿La revolución? Para después. Eso mismo. Y segundo, el revisionismo, que era más bien la idea de buscar reformas, cambios graduales dentro del sistema, en lugar de una revolución total. Y Lenin vería eso como... un peligro. Sí, como un ablandamiento, un relajamiento teórico, decía él. Pensaba que al final eso le hacía el juego a la ideología dominante, la burguesa, que se perdía el norte revolucionario. Entendido el contexto. Ahora sí, vayamos al núcleo de qué hacer. ¿Cuáles son esas ideas que generaron tanto revuelo? Bueno, la idea central, la base de todo, es la primacía de la teoría revolucionaria. La famosa frase. Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Para él no era un lujo intelectual, era la brújula. Indispensable. Totalmente. Descuidarla, argumentaba Lenin, era como dejar la puerta abierta para que las ideas del sistema se colaran y dominaran. Claro. Eso ya marca una diferencia fuerte con quienes confiaban más en la acción espontánea de las masas. Exacto. Y eso nos lleva a la otra idea súper polémica. Eso de que la conciencia socialista tiene que ser introducida desde fuera. Que siempre suena un poco elitista, ¿no? Como que la gente no puede llegar sola. Sí, es una de las formulaciones más debatidas, sin duda. Y hay que decir que el propio Lenin la matizó después. Pero en el libro, ¿qué quería decir con eso? Lo que él veía era que las luchas obreras, por sí solas, tendían a quedarse en lo que llamó conciencia trade unionista, o sea, sindicalista. Pelear por mejoras dentro del sistema. Exacto. Mejoras salariales, condiciones, pero sin cuestionar el sistema capitalista en sí mismo. No llegaban, según él, espontáneamente a la necesidad de una revolución para cambiarlo todo de raíz. Por eso criticaba el culto a la espontaneidad, justamente. Para Lenin, el partido tenía esa tarea crucial, llevar esa conciencia revolucionaria, elevar la lucha más allá de lo puramente económico o sindical. Vale. Si no basta la espontaneidad, ¿cómo se organiza esa conciencia? Ahí entra el famoso concepto del partido de vanguardia, ¿cierto? Exactamente. Lenin propone crear una organización de revolucionarios profesionales. Gente dedicada a tiempo completo. Sí, gente cuya vida fuera la revolución, formando un núcleo muy disciplinado, centralizado y, esto es clave por el contexto, clandestino. Adaptado a la represión zarista. Claro, no un partido de masas abierto como los que había en Europa Occidental, sino una estructura más pequeña, ágil, secreta,
capaz de operar bajo tierra y dirigir la lucha de forma eficaz. Y el principio organizativo era el centralismo democrático. Eso es. La idea era mucha discusión interna para decidir la línea, los planes. Pero una vez que se tomaba una decisión, todos, absolutamente todos, actuaban como un solo cuerpo. Disciplina férrea en la acción. Entendido. Y mencionó antes el periódico Iskra. No era solo para difundir ideas, entonces. No, para nada. Lenin lo veía como un organizador colectivo. Era la herramienta para construir el partido en la práctica. ¿Cómo funcionaba eso? Pues, no solo llevaba la propaganda y la línea política a todos los rincones de Rusia, sino que servía para conectar a los grupos revolucionarios que estaban aislados. Ah, para unificar la acción a nivel nacional. Exacto, para coordinarlos, para que actuaran juntos. En la práctica, Iskra ayudaba a tejer la red clandestina del partido. Era como el andamio, ¿entiendes?, sobre el que se construía toda la organización. Claro, con ideas tan definidas sobre cómo debía ser el partido, era casi inevitable que chocara con otras visiones dentro del movimiento. ¿Y chocó? Vaya que chocó. Estas ideas fueron el detonante directo de la famosa ruptura del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. En el Segundo Congreso, en 1903, ahí mismo, fue cuando nacieron las dos facciones que marcarían la historia. Los bolcheviques, que eran la mayoría seguidores de Lenin, con su idea de un partido más cerrado, de militantes activos y disciplinados. Exacto. Y los mencheviques, la minoría, liderados por Martov, que preferían un modelo de partido más amplio, más laxo, donde, digamos, bastara con apoyar el programa para ser miembro. La gran pelea fue por definir quién podía ser miembro del partido, entonces. Ese fue el punto clave de la división, sí. Una cuestión aparentemente organizativa, pero con profundas implicaciones políticas sobre cómo se concebía la revolución. Pero las críticas a las ideas de qué hacer no vinieron solo de los mencheviques. Hubo otras voces importantes, como Rosa Luxemburgo. Sí, claro. Rosa Luxemburgo, otra gigante del marxismo, criticó muy pronto lo que ella llamó el ultracentralismo de Lenin. ¿Qué le preocupaba a ella? Le preocupaba que esa concentración tan fuerte de poder en la dirección del partido, en ese comité central, pudiera terminar ahogando la iniciativa, la creatividad, la propia acción de la base obrera. Temía que se creara una élite que dictara todo desde arriba. Exactamente. Y sus advertencias sobre los peligros de ese modelo tan centralizado, resonaron mucho tiempo después. Muchos vieron en el estalinismo una confirmación de esos temores. Mirando hacia atrás, con la perspectiva histórica, es innegable que este modelo de partido, el leninista, fue clave para que los bolcheviques tomaran el poder en octubre de 1917. Sin duda alguna. Esa estructura disciplinada, esa capacidad de actuar de forma unificada y clandestina, les permitió sobrevivir a oleadas de represión. Y organizar la toma del poder de una manera mucho más planificada que la Revolución de febrero de ese mismo año, que había sido más espontánea. Totalmente. Y después, ese modelo de partido se convirtió en el modelo a seguir para los partidos comunistas en todo el mundo, exportado a través de la Comintern, la Internacional Comunista. Pero como mencionabas recién, siempre con esa sombra, esa tensión, de que el mismo modelo que facilitó la revolución también contenía quizás las semillas de la concentración de poder y la falta de democracia interna que se vieron después. Esa es la gran paradoja, la gran tensión histórica del leninismo, ¿no? Y es un debate que sigue muy vivo hoy en día. ¿En qué sentido sigue vivo? Bueno, la pregunta es, ¿qué vigencia tiene hoy ese énfasis de Lenin en la organización férrea, en la estrategia clara, en la disciplina militante? Claro, ¿cómo se aplica eso, si es que se aplica, a los movimientos sociales actuales, que a menudo son mucho más horizontales, más en red, menos jerárquicos? Exacto. Se necesita ese tipo de estructura centralizada para lograr cambios profundos hoy. ¿O hay otras formas? Es un debate abierto. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué hacer? Propuso un modelo muy concreto de partido, el de vanguardia, basado en la teoría revolucionaria y en revolucionarios profesionales, como una respuesta directa a las condiciones de la Rusia zarista y a los debates internos del socialismo de la época. Un modelo que demostró ser eficaz para tomar y consolidar el poder, pero que también mostró, casi desde el principio, un potencial problemático hacia el centralismo y el autoritarismo. Así es. Lo que nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no?
A ver, lánzala. Frente a los desafíos enormes que tenemos hoy, ¿cómo pueden los movimientos que buscan cambios realmente profundos lograr esa coherencia estratégica, esa disciplina en la acción que Lenin consideraba tan esenciales? Pero sin caer en las trampas. Exacto. Sin caer en las trampas del centralismo excesivo, de la supresión de la crítica interna, de esa falta de democracia que tanto preocupó a críticos como Rosa Luxemburgo desde el primer momento. Una pregunta compleja, ¿verdad?